Hay una forma de perderte que se disfraza de evolución. Te dijeron que el ego era el enemigo y tú lo tomaste en serio. Tan en serio que empezaste a desconfiar de ti. Cada deseo lo llamaste ego, cada límite lo reprimiste, cada opinión la filtraste para no contaminarte. Y un día te diste cuenta de algo raro. Mientras más espiritual intentabas ser, menos real te sentías. Entonces no estabas evolucionando, estabas debilitando la única estructura que tu alma necesitaba para cumplir su propósito. Y si no entiendes esto hoy en este video, no vas a perder el ego, vas a perderte a ti. Tal vez llevas años intentando eliminar tu ego, observándolo, corrigiéndolo, reprimiéndolo. Y te dijeron que el ego bloquea tu crecimiento, que es el enemigo del alma. Y sin darte cuenta comenzaste a desconfiar de ti, de tu opinión, de tu deseo, de tu identidad. Cada vez que querías algo, lo llamabas ego. Cada vez que te molestabas, lo espiritualizabas. Cada vez que necesitabas poner un límite, lo reprimías. Pero hoy quiero decirte algo que puede incomodarte. El ego no es el problema. La guerra contra él sí lo es. Durante años el movimiento espiritual moderno se construyó una narrativa silenciosa. El ego es el enemigo, como si fuera una identidad oscura que vino a sabotear tu evolución. Como si el despertar consistiera en vaciarte de identidad. Pero dime algo, si eliminas completamente tu ego, ¿quién decide? ¿Quién protege tu energía? ¿Quién dice no cuando algo no es correcto? Sin una estructura interna, no hay encarnación consciente, hay disolución. El ego en su forma más desordenada se puede generar comparación, orgullo excesivo y competencia, pero el ego en equilibrio es la estructura que le permite al alma habitar este cuerpo. Es lo que te da nombre, dirección, identidad. Sin ego no puedes reconocerte, no puedes valorarte, no puedes defenderte. Así que el ego nunca fue el problema fue el ego herido, no observado, no integrado. En lugar de enseñarnos a madurarlo, nos enseñaron a combatirlo. Y cuando combates una parte de ti, no te elevas, te fragmentas. Yo también pasé por ahí, porque hubo un momento en mi camino en el que comencé a espiritualizarlo todo. Observaba cada pensamiento, filtraba cada palabra para no escucharme egoico. Y poco a poco dejé de opinar, dejé de confrontar. Me volví correcto, pero ya no me sentía real. Sentía paz, pero también vacío. Y en ese proceso tomé una decisión que en ese momento me parecía elevada. Dejé de usar mi nombre, porque Gonzalo me parecía muy humano. Y empecé a llamarme Saltat. Saltat representa una dimensión espiritual mía. Era más místico, más trascendente. Pero sin darme cuenta, comencé a rechazar a Gonzalo. Dividí mi identidad en dos. Lo humano por un lado y la espiritualidad por el otro. Y en esa división me fragmenté. Hasta que un día en una meditación profunda recibí un mensaje claro. No estás trascendiendo el ego, estás abandonando tu identidad. Y esa frase me atravesó, porque entendí algo que nadie me había explicado. El ego no es el enemigo del alma, es la estructura que el alma usa para evitar esta experiencia. Y cuando intentas destruirlo, no te vuelves más espiritual, te vuelves menos encarnado. Y ahí comenzó mi verdadera madurez espiritual. No cuando intenté eliminar el ego, sino cuando decidí integrarlo. Cuando comprendí que Saltat no era más elevado que Gonzalo. Gonzalo es el que vive aquí, el que siente, el que enfrenta, el que encarna. Y el alma no vino a escapar del humano, vino a habitarlo. Por eso vamos a ordenar algo con claridad. No todo ego es igual. Existe el ego herido, como te decía. Y existe el ego consciente. El ego herido nace del miedo. Necesita validación constante. Compite, se compara, se defiende atacando. Este es el ego que reacciona. El que busca sentirse superior o teme a sentirse inferior. Y sí, cuando este ego dirige tu vida, genera caos. Pero el error del discurso espiritual moderno fue meter todo en la misma bolsa. Porque también existe el ego consciente. El ego consciente sabe quién es. No necesita gritarlo, no necesita esconderlo. Es la estructura que te permite decir, esto sí, esto no, esto me hace bien, esto no lo acepto. El ego consciente no compite, se posiciona, no ataca, se afirma, no busca superioridad, sostiene dignidad. Y aquí está la revelación que lo cambia todo. Porque sin un ego suficientemente maduro, no puedes sostener tu propósito. Porque el alma trae visión, pero el ego integrado la ejecuta. El alma inspira, el ego organiza. El alma expande, el ego estructura. Si eliminas el ego, te quedas con inspiración sin dirección. Y eso genera frustración espiritual. Por eso muchas personas despiertan, pero no materializan. Sienten llamados profundos, pero no los sostienen.
Porque les enseñaron a desconfiar de la parte que estructura la realidad. Piensa en esto. Si no sabes quién eres, ¿cómo vas a sostener una visión? Si no puedes poner límites, ¿cómo vas a proteger tu energía? Si no puedes reconocer tu valor, ¿cómo vas a cobrar por tu trabajo? Eso no es ego desordenado, eso es autoestima energética. Y aquí muchas personas se pierden porque confunden humildad con invisibilidad, confundieron amor con permisividad, confundieron espiritualidad con autoabandono. Y poco a poco comenzaron a diluirse. Se volvieron comprensivos pero agotados. Se volvieron conscientes pero inseguros. Se volvieron amorosos pero incapaces de decir no. Y eso no es iluminación. Eso es desconexión del centro. La verdadera madurez espiritual no elimina el ego, lo educa, lo observa, lo integra. Imagínalo así. El ego es como un guardián. Si está herido, ataca a todo el mundo. Si está dormido, deja que cualquiera cruce tus límites. Pero si está consciente, protege tu energía sin cerrarte al amor. Ese es el equilibrio. Y cuando yo entendí esto, dejé de intentar desaparecer, dejé de vigilar cada palabra, dejé de castigarme por querer crecer, porque comprendí algo esencial. El alma no vino a esta tierra para diluirse en pureza abstracta. Vino a experimentar identidad, vino a habitar un nombre. Y ese nombre, en mi caso, es Gonzalo, no Salta, porque es más fácil ser el canalizador que ser el humano imperfecto. Es más fácil hablar de conciencia que mostrar inseguridades. Y ahí comprendí algo profundo, chicos. No estaba intentando eliminar el ego. Estaba intentando escapar del juicio. Y la integración comenzó cuando acepté que soy humano y espiritual al mismo tiempo. Que puedo sentir orgullo sin perder conciencia. Que puedo desear expansión sin ser egoísta. Que puedo decir no sin dejar de amar. Eso es equilibrio. Es firmeza suave. Es identidad consciente. Y hay algo que nadie te dice con claridad. Intentar eliminar tu ego puede convertirse en una forma sutil de sabotaje espiritual. Cuando empiezas a desconfiar de tu identidad, empiezas a desconfiar de tus decisiones. Cuando dudas de tu deseo, dudas de tu dirección. Cuando crees que afirmar tu valor es ego, reduces tu presencia. El propósito no se sostiene solo con conexión espiritual. Se sostiene con una identidad firme, con límites claros, con autoestima energética. Imagina que recibes una visión profunda. Sientes el llamado a crear algo, pero en el momento de mostrártelo, aparece una voz interna. Eso es ego. No te expongas. Sé humilde. Y entonces te retraes. No porque no tengas propósito, sino porque tu estructura interna no está permitiéndose sostenerlo. Y ahí no te está bloqueando el ego, te está bloqueando la guerra contra él. Porque cuando te enseñaron que querer crecer es ego, asociaste expansión con culpa. Y cuando la expansión se mezcla con la culpa, la energía se contrae y el conflicto interno consume energía vital. Esa energía que debía irse a crear, la usas para reprimir. Y eso agota. Y el agotamiento espiritual no viene siempre de hacer demasiado. A veces viene de ser menos de lo que eres. ¿Te has sentido cansado sin razón aparente? Como si algo adentro estuviera siempre en tensión. Esa tensión puede ser esta, la parte de ti que quiere expandirse, peleando con la parte que teme ser egoica. Una quiere crecer y la otra quiere ser aceptada espiritualmente. Y en esa fricción, tu energía se dispersa. El propósito no necesita que elimines tu ego, necesita que lo ordenes, porque el propósito no es etéreo, es encarnado, tiene forma, tiene dirección. Y para sostener impacto real, necesita una identidad estable. Sin ego equilibrado no hay límites, y sin límite no hay protección energética. Y sin protección energética, tu propósito se contamina. Empiezas a decir sí cuando realmente quieres decir no. Empiezas a aceptar dinámicas que te drenan. Empiezas a justificar falta de respeto en nombre del amor. Eso no es conciencia elevada, es falta de estructura. Y la estructura no contradice la espiritualidad, la sostiene. Cuando yo comprendí esto, entendí que Gonzalo necesitaba existir con la misma legitimidad que mi dimensión espiritual. Entendí que mi nombre humano no era una limitación, era un vehículo, que el alma se expresa a través de una identidad, no fuera de ella. Y ahí dejé de intentar parecer despierto y comencé a sentirme real. Y hay una diferencia enorme. Parecer despierto es imagen, sentirse real es integración. Y el propósito responde a lo real, no a lo idealizado. Si dejara de intentar ser correctamente espiritual, ¿qué parte de ti volvería? ¿Tu firmeza? ¿Tu voz? ¿Tu deseo? Tal vez esa parte no es ego desordenado. Tal vez es tu identidad esperando ser integrada. Porque la espiritualidad inmadura intenta eliminar lo humano. La espiritualidad madura lo ilumina. Y no se trata de inflar el ego. Se trata de darle su lugar correcto, ni arriba del alma, ni por debajo de ella, al servicio.
Cuando el ego sirve al alma, hay coherencia. Cuando el ego intenta dominar, hay desorden. Cuando el ego es reprimido, hay fragmentación. Pero cuando el ego es integrado, hay estabilidad. Y hay una culpa que casi nadie nombra. No es culpa moral, es culpa por brillar, por afirmarte, por elegirte. Es la culpa espiritual, esa sensación incómoda que aparece cuando dices lo que realmente piensas, cuando pones un límite firme, cuando decides cobrar lo que vales. Y ahí aparece nuevamente esa voz que te susurra. Eso es ego, eso no es humilde. Y entonces te contraes. No porque estés equivocado o equivocada, sino porque temes dejar de pertenecer al ideal espiritual que aprendiste. Pero observa esto con profundidad. La culpa espiritual no nace del alma, nace del miedo a ser rechazado. Te enseñaron que la humildad es hacerte pequeño, que es callar tus logros, que es no incomodar. Pero la verdadera humildad no te borra, te vuelve consciente. La humildad madura reconoce el propio valor, sin necesidad de imponerse. No se infla, pero tampoco se minimiza. Salta representaba expansión espiritual, pero Gonzalo representaba vulnerabilidad, historia, imperfección. Y durante un tiempo elegí la parte luminosa, porque parecía más elevada. Pero algo no estaba en paz, había una tensión constante, hasta que comprendí algo esencial. El alma no quiere que abandones tu humanidad, quiere que la ilumines, porque el nombre no es el ego. El apego desordenado al nombre puede ser ego, pero la identidad en sí misma es el vehículo del propósito. Si niegas tu identidad, niegas tu punto de encarnación, y sin punto de encarnación no hay impacto real. La culpa espiritual comienza a disolverse cuando entiendes que elegirte no es egoísmo, es responsabilidad energética. Porque si tú no te eliges, alguien más decidirá por ti. Si tú no marcas tus límites, otros marcarán el ritmo de tu vida. Eso no es amor incondicional, es desorden interno. El amor incondicional no implica permitirlo todo, implica actuar desde la coherencia. Y la coherencia necesita una identidad clara. Integrar implica aceptar que sigues siendo humano, que puedes sentir un orgullo sano, que puedes desear reconocimiento, que puedes aspirar a abundancia, sin que eso te desconecte del alma. La clave no es eliminar el deseo, es purificar su raíz. ¿Deseas desde carencia o deseas desde expansión? ¿Quieres destacar para sentirte superior o quieres destacar porque tu energía necesita expresarse? La intención transforma la vibración, no la eliminación. Y cuando entiendes esto, algo muy profundo se acomoda. Deja de vigilarte con severidad y comienzas a observarte con madurez. La madurez espiritual no es rigidez moral, es autoconciencia sin autoataque. Esa es la verdadera paz contigo, no la paz que viene de reprimir impulsos, la paz que viene de comprenderlos. Imagínate viviendo sin culpa por crecer, sin culpa por afirmarte, sin culpa por decir no. Imagínate sintiéndote sólido o sólida, presente, auténtico o auténtica. Eso no es ego inflado, es ego equilibrado, es identidad alineada con tu alma. Cuando la identidad y el alma se alinean, la energía fluye. El propósito deja de sentirse lejano y comienza a sentirse inevitable, porque ya no hay una guerra drenando recursos, hay unidad y la unidad es potencia. Y si has llegado hasta aquí, algo interno ya se movió. Ya no estás viendo el ego como el enemigo. Pero ahora surge una pregunta natural. ¿Cómo sé en qué estado está mi ego? Y hay 3 formas de reconocerlo. El ego herido, ego reprimido o ego integrado. El ego herido reacciona, necesita validación constante, se ofende fácilmente, compite incluso cuando no es necesario, no porque sea malo, sino porque tiene miedo. Así que si nota que necesita demostrar constantemente tu valor, si sientes rabia cuando no eres reconocido, si comparas tu proceso con el de otros, no te juzgues. Eso significa que hay una herida pidiendo conciencia. El ego reprimido es más silencioso, más sutil, es el que se minimiza, el que calla su opinión, el que no cobra lo que vale, el que evita incomodar, el que siente culpa por desear más. Así que si te cuesta decir no, si te cuesta afirmarte, si sientes incomodidad cuando destacas, tal vez tu ego no está desordenado, está reprimido. Y un ego reprimido bloquea el propósito tanto como uno herido. El ego integrado no necesita demostrar nada, pero tampoco necesita esconderse. Reconoce su valor sin exagerarlo. Reconoce sus límites sin dramatizarlos. Puede recibir reconocimiento sin sentirse superior. Puede recibir crítica sin sentirse destruido. Sabe quién es y eso le da estabilidad. El ego integrado no compite, co-crea, no invade, se posiciona, no desaparece, habita. Y aquí está lo más importante. El ego integrado no se logra eliminándolo, se logra escuchándolo, observando sus reacciones, sin atacarlas, preguntando con honestidad. ¿Esto nace del miedo o nace de mi dignidad? Y la diferencia se siente en el cuerpo.
El miedo es tenso. La dignidad es firme pero tranquila. Cuando dices algo desde el ego herido, tu cuerpo se contrae. Cuando dices algo desde el ego integrado, tu cuerpo se estabiliza. Aprendes a sentir esa diferencia. Es madurez espiritual real. No necesitas volverte perfecto. Necesitas volverte consciente sin violencia interna. Si intentas eliminar el ego, te vuelves rígido contigo. Si lo justificas todo, pierdes dirección. Pero si lo integras, te vuelves sólido. Y la solidez no es dureza, es coherencia encarnada. Cuando decidí volverme a llamar Gonzalo, no fue un acto simbólico superficial, fue integración. Fue decir, no voy a esconderme detrás de una entidad espiritual para evitar ser humano. Y eso me devolvió presencia, me devolvió propósito, porque ya no estaba dividido, estaba unificado. Y cuando estás unificado, tu energía deja de dispersarse, comienza a enfocarse. Y hay algo que quiero que recuerdes con claridad. El despertar espiritual no es desaparecer, es alinearte. No es borrar tu identidad, es ordenarla. No es vaciarte de ego, es integrarlo al servicio del alma. Y durante mucho tiempo se habló del ego, como si fuera una sombra que debía extinguirse. Pero nadie te explicó que sin identidad no hay encarnación. Y el alma eligió encarnar. Eligió nombre, historia, cuerpo, contexto. No fue un error, fue propósito. Tu identidad no es un obstáculo, es el punto exacto donde tu alma se expresa. Si la niegas, te desconectas del punto de impacto. Si la exageras, pierdes conciencia. Pero si la alineas, te conviertes en un canal real. Y canal real no es el que flota, es el que sostiene, es el que puede tocar tierra sin perder cielo. La verdadera espiritualidad no compite con lo humano, lo ilumina, lo ordena, lo madura. Por eso cuando intentas eliminar el ego, en el fondo estás intentando eliminar la parte que te permite ser alguien. Y sin alguien no hay misión encarnada, hay una intención difusa. Así que recuerda esto. El alma trae visión, pero necesita estructura. Y esa estructura es tu identidad integrada. Cuando aceptas tu nombre, aceptas tu punto de anclaje. Cuando aceptas tus límites, proteges tu energía. Cuando aceptas tu valor, abres ese espacio para que el propósito se manifieste. No desde la arrogancia, sino que desde la coherencia. Porque el ego equilibrado no quiere dominar, quiere sostener. Y cuando sostiene el alma, la vibración se estabiliza. Ya no hay lucha interna, ya no hay culpa por brillar, ya no hay miedo a parecer demasiado. Hay paz, hay presencia, hay autenticidad. Y autenticidad no es perfección, es integración. Y tal vez hoy entiendes algo que antes no veías. No estabas bloqueado por tener ego. Estabas bloqueado por pelear contigo. Estabas drenando tu energía, intentando encajar en una idea espiritual que no honraba tu humanidad. Pero el alma no vino a que te desdibujes. Vino a que te recuerdes. Recuerda quién eres, con conciencia, sin inflarlo. Recuerdes tu poder sin usarlo para dominar. Eso es madurez espiritual. Eso es equilibrio. Eso es unidad. Y cuando hay unidad, la energía fluye. El propósito deja de sentirse lejano. Se vuelve inevitable. Porque ya no hay fragmentación. Hay coherencia entre lo que eres y lo que expresas. Y desde esa coherencia se abren nuevas comprensiones. Porque muchas veces creemos que lo que nos frena es la falta de fe. Que lo que nos detiene es la falta de conexión. Pero ese no es falta de fe. Es desorden interno. Es identidad dividida. Es energía dispersa por conflicto interno. Y cuando deja de pelear con tu ego, deja de pelear con tu identidad. Y cuando deja de pelear contigo, la energía se ordena. Y cuando la energía se ordena, el propósito se vuelve claro. Y por eso preparé este siguiente video para ti. Porque tal vez no es falta de fe lo que te detiene. Tal vez es algo más profundo que necesitas ver. Nos vemos ahí.